Capítulo 6. Al instante aparecimos en una aldea francesa. Atravesamos lo que parecía ser una gran fábrica, donde hombres, mujeres y niños trabajaban duramente entre el calor, la suciedad y una niebla de polvo. Estaban vestidos con harapos y cada uno se encorvaba sobre su trabajo. Todos se encontraban agotados, medio muertos de hambre y débiles y atontados. Satanás dijo: Aquí tienes otro buen ejemplo del sentido moral. Los propietarios son ricos y muy piadosos, pero el sueldo que pagan a estos pobres hermanos suyos solo les permite caer muertos de hambre. Trabajan 14 horas al día en invierno y en verano, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluso los niños pequeños, y tienen que ir y venir andando hasta las pocilgas donde habitan, 4 millas de ida y 4 de vuelta, día tras día, año tras año, entre el barro y la agua-nieve, bajo la lluvia, nieve, granizo o tormenta. Solo duermen 4 horas. Viven en perreras, 3 familias en un cuarto, con una mugre y hedor increíbles. Cuando llegan las enfermedades mueren como moscas. ¿Han cometido algún crimen estos pobres sarnosos? No. ¿Qué han hecho para que los castiguen tanto? Nada en absoluto, salvo nacer entre tu necia raza. Ya viste cómo trataban a un malhechor allí en la cárcel. Ahora ves cómo tratan a los inocentes y a los respetables. ¿Es razonable tu raza? ¿Están en mejores condiciones estos inocentes malolientes que aquel hereje? Por supuesto que no. Su castigo es trivial en comparación con el de estos. Después de marcharnos, lo destrozaron sobre la rueda y lo machacaron hasta no dejar más que trapos y carne, y ahora está muerto y libre de tu preciosa raza, pero estos pobres esclavos que tienes delante, hace años que agonizan y algunos no lograrán escapar de la vida hasta después de mucho tiempo. Es el sentido moral lo que les enseña a los propietarios de la fábrica la diferencia entre el bien y el mal. Ya ves el resultado. Se creen mejores que los perros. Ay, es tan ilógica e irracional tu raza y mezquina, indeciblemente mezquina. Luego abandonó toda seriedad y simplemente extremó sus burlas, ridiculizando nuestro orgullo por nuestras hazañas guerreras, nuestros grandes héroes, nuestras famas imperecederas, nuestra historia venerable, y reía hasta que hubo la suficiente risa para que uno enfermase con solo oírlo. Por fin se serenó un poco y dijo: Pero al fin y al cabo no es todo ridículo, hay algo patético en todo esto. Cuando uno recuerda qué pocos son vuestros días, cuán infantiles son vuestras pompas y qué pobres sombras sois. Un rato después, todo aquello desapareció de repente de mi vista, y yo ya sabía lo que eso significaba. Momentos más tarde, íbamos caminando por nuestra aldea en dirección al río, y vi las luces parpadeantes de El Venado de Oro. Luego, en la oscuridad, oí un grito de alegría. ¡Ha vuelto otra vez! Era Seppi Walmeyer. Había sentido cómo saltaba su sangre y cómo se levantaban sus ánimos de una forma que solo podía significar una cosa, y supo que Satanás estaba cerca, aunque a causa de la oscuridad no lograba verlo. Se nos acercó y los tres seguimos caminando juntos, y Seppi vertía su contento como si fuera agua. Era igual que un amante que hubiera encontrado a su amada perdida. Seppi era un muchacho listo y vivo, y tenía entusiasmo y sabía expresarse, y por eso contrastaba con Nicolaus y conmigo. Ahora no paraba de hablar del último y nuevo misterio, la desaparición de Hans Oppert, el holgazán de la aldea. La gente empezaba a sentir curiosidad por el asunto, según nos contó Seppi. No dijo que la gente mostrara inquietud.
La palabra adecuada era curiosidad, y ya se había hecho bastante grande. Nadie había visto a Hans desde hacía un par de días. Desde que hizo aquella bestialidad, ya sabéis. ¿Pero qué bestialidad? Preguntó Satanás. Bueno, él siempre está golpeando a su perro, un perro bueno, que es su único amigo, es fiel y lo quiere y no hace daño a nadie. Hace 2 días le pegó otra vez, por nada, solo por el placer de hacerlo, y el perro aullaba, rogaba. Theodore y yo también le rogamos que no lo hiciera, pero nos amenazó y volvió a pegar al perro con todas sus fuerzas, y le saltó un ojo de un golpe. Y entonces nos dijo, ahí tenéis, espero que ahora estéis satisfechos. Eso es lo que habéis logrado con vuestro maldito entrometimiento. Y luego se rió el bestia desalmado. La voz de Seppi temblaba de lástima y de enfado. Adiviné lo que iba a decir Satanás y lo dijo. Otra vez habéis empleado mal esa palabra, esa miserable calumnia. Las bestias no se comportan de esa manera, solo los hombres. Bueno, en todo caso era inhumano. No, no lo era, Seppi. Era humano, evidentemente humano. No es muy agradable escucharte difamar a los animales cuando les atribuyes tendencias de las cuales están libres y que no se encuentran en ninguna parte, salvo en el corazón de los hombres. Ninguno de los animales está corrompido con esa enfermedad llamada el sentido moral. Purifica tu lenguaje, Seppi. Suprime de él esas frases mentirosas. Habló con bastante severidad, más de lo que él acostumbraba, y yo sentía pena de no haber avisado a Seppi para que tuviera mayor cuidado con las palabras que usaba. Sabía cómo se sentía. Él no quería ofender a Satanás, habría preferido ofender a todos sus parientes. Hubo un silencio desagradable, pero desapareció pronto porque en aquel momento el pobre perro se acercó con el ojo colgando y sin vacilar se dirigió a Satanás y empezó a gemir y gruñir entre dientes, y Satanás empezó a contestarle de la misma manera. Estaba claro que se comunicaban en el lenguaje de los perros. Todos nos sentamos en la hierba, bajo la luz de la luna, porque en ese momento se despejaban las nubes, y Satanás puso la cabeza del perro en su regazo y le colocó el ojo en su sitio, y el perro se sintió bien y meneó la cola y lamió la mano de Satanás. Parecía agradecido y se lo dijo. Yo sabía que se lo estaba diciendo, aunque no entendía las palabras. Luego los dos hablaron un rato y Satanás comentó: dice que su amo estaba borracho. Sí, lo estaba, dijimos, y que 1 hora más tarde se cayó por el precipicio que hay más allá de la dehesa del despeñadero. Conocemos el lugar, está a 3 millas de aquí. Y el perro ha vuelto muchas veces a la aldea rogando a la gente que fuera allá, pero lo único que hicieron fue echarlo y no quisieron escucharlo. Recordábamos aquello, pero no habíamos entendido lo que decía. Solo buscaba ayuda para el hombre que lo había maltratado y pensaba solamente en eso, y no ha comido nada ni ha tratado de conseguirlo. Ha velado a su amo durante 2 noches. ¿Qué pensáis de vuestra raza? ¿Está reservado el cielo para ella y excluido para este perro, como os enseñan vuestros maestros? ¿Puede vuestra raza añadir algo a las cualidades morales y a la generosidad de este perro? Y habló con el animal, que dio un salto, ansioso y feliz y aparentemente listo para recibir órdenes y muy impaciente por llevarlas a cabo. Id a buscar a unos cuantos hombres que acompañen al perro. Él os mostrará esa carroña, y llevaos a un cura para arreglarlo del seguro, porque la muerte está cerca. Con esta última palabra desapareció, para nuestra pena y desilusión. Avisamos a los hombres y al padre Adolf, y vimos morir al hombre.
A nadie le importó, salvo al perro. Se lamentó, sufrió y lamió la cara muerta, y nadie podía consolarlo. Enterramos al hombre donde estaba, sin ataúd, porque no tenía dinero ni ningún amigo, salvo el perro. Si hubiéramos llegado una hora antes, el cura habría tenido tiempo de mandar al pobre hombre al cielo, pero ya había bajado a los fuegos espantosos para arder allí siempre. Era una lástima que en un mundo donde a tanta gente le es difícil saber cómo pasar el tiempo, no hubiera una mísera hora para esta pobre criatura que tanto la necesitaba y para la cual habría significado la diferencia entre la felicidad eterna y el tormento eterno. Daba una pasmosa idea del valor que tiene una hora, y pensé que nunca malgastaría el tiempo sin sentir remordimiento y temor. Seppi estaba deprimido y apenado, y dijo que debería ser mucho mejor ser perro y no correr esos horribles riesgos. Llevamos al perro a casa con nosotros y nos quedamos con él. A Seppi se le ocurrió un buen pensamiento mientras caminábamos de regreso, y eso nos animó y nos hizo sentir mucho mejor. Dijo que el perro había perdonado al hombre que lo había maltratado, y tal vez Dios aceptaría esa absolución. Pasamos una semana muy aburrida porque Satanás no apareció y no ocurrieron muchas cosas, y nosotros no nos atrevíamos a visitar a Marget porque brillaba la luna por las noches y nuestros padres podían descubrirnos si lo intentábamos. Pero encontramos a Úrsula un par de veces cuando daba un paseo con la gata por las praderas del otro lado del río, y por ella supimos que las cosas les iban bien. Vestía ropa nueva y elegante y tenía buen aspecto. Los 4 groschen diarios llegaban sin falta, pero no los gastaban en comida y vino y cosas semejantes, porque la gata se encargaba de todo eso. Marget soportaba bastante bien su abandono y su aislamiento. Seguía animada con la ayuda de Wilhelm Meidling. Pasaba una hora o dos cada noche en la cárcel con su tío, que había engordado con las donaciones de la gata. Pero ella tenía curiosidad por saber más de Philip Traum y esperaba que yo lo llevara a su casa otra vez. Hasta Úrsula sentía gran curiosidad por él, y nos hizo bastantes preguntas sobre su tío. Aquello hizo reír a mis amigos, porque yo les había contado las tonterías con que Satanás le había estado llenando la cabeza. Úrsula no quedó satisfecha con las respuestas, ya que teníamos atadas nuestras lenguas. Úrsula nos explicó su situación. Como ahora no faltaba el dinero, había contratado a un criado para ayudar en la casa y hacer recados. Trató de contarlo de una forma natural y corriente, pero estaba tan engreída y altiva por ello que no podía disimular el orgullo que sentía. Era hermoso ver el placer velado que abrigaba por esta grandeza. Pobre vieja. Pero cuando oímos el nombre del criado, nos preguntamos si habría acertado en la elección, porque aun siendo jóvenes y a veces irreflexivos, teníamos una comprensión bastante acertada de algunos asuntos. Aquel muchacho era Gottfried Narr, una criatura buena y torpe, que no hacía daño y contra quien nadie tenía nada personal. Sin embargo, era sospechoso, y con razón, porque hacía solo 6 meses una plaga social había manchado a la familia. A su abuela la habían quemado por bruja. Cuando esa clase de enfermedad está en la sangre, no siempre se cura solo con la hoguera. No era aquel el momento ideal para que Úrsula y Marget entraran en tratos con un miembro de semejante familia. El terror a las brujas había aumentado durante el año pasado al nivel más alto a que llegara nunca, según los recuerdos de los aldeanos más viejos. La sola mención de una bruja nos hacía temblar, lo cual era muy natural porque en los últimos años había muchas más clases de brujas de las que solía haber. En los tiempos antiguos solamente se consideraban brujas a algunas viejas, pero en épocas más recientes, las brujas eran de todas las edades, incluso niños de 8 o 9 años, y cualquiera podría resultar ser familia del diablo,
sin importar la edad o el sexo. En nuestra pequeña región habíamos tratado de extirpar a las brujas, pero cuantas más quemábamos, más seres de su casta ocupaban su lugar. Una vez, en una escuela para muchachas a solo 10 millas de distancia, las maestras descubrieron que la espalda de una de las niñas estaba inflamada y roja y se asustaron mucho pensando que eran señales del diablo. La muchacha estaba alarmada y les rogó que no la denunciaran y dijo que solo tenía pulgas. Pero claro, no convenía dejar así el asunto. Examinaron a las muchachas y 11 de las 50 estaban terriblemente marcadas y las demás en menor medida. Se nombró una comisión, pero las 11 niñas no hicieron más que llorar llamando a sus madres y se negaron a confesar. Luego las encerraron a cada una por separado en la oscuridad y las tuvieron a pan negro y agua durante 10 días con sus noches. Después de lo cual estaban demacradas y enloquecidas y tenían los ojos secos y ya no lloraban más, sino que solo se quedaban sentadas, murmurando y sin querer comer. Al final, una de ellas confesó, dijo que muchas veces habían volado por el aire sobre escobas, camino del aquelarre de las brujas, y que en un lugar desolado, allá en lo alto de las montañas, habían bailado y bebido y jaraneado con varios centenares de otras brujas y con el malo, y que todas se habían portado de forma escandalosa y habían injuriado a los curas y blasfemado contra Dios. Eso fue lo que dijo, no de una forma coherente, porque no recordaba ningún detalle sin que alguien le trajera a la mente un detalle tras otro. Pero la comisión consiguió que contara ese relato porque sabían con precisión qué preguntas hacer, puesto que todas estaban escritas desde hacía siglos para uso de los inquisidores. Le preguntaron, ¿hiciste tal y tal cosa? Y ella siempre decía que sí, y se la veía muy cansada y hastiada, sin mostrar interés en el asunto. Y así, cuando las otras 10 se enteraron de que ésta había confesado, ellas también confesaron y contestaron que sí a todas las preguntas. Luego las quemaron a todas, juntas en la hoguera, que era lo justo y correcto, y fue a verlo todo el mundo de la campiña y de los alrededores. Yo también fui, pero cuando vi que una de aquellas niñas era una muchacha linda y dulce, con quien yo solía jugar a veces, me dio una lástima enorme verla encadenada allí, con su madre llorando sobre ella y comiéndosela a besos, asida a su cuello, diciendo, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Era demasiado espantoso y me marché. Hacía un tiempo con frío penetrante, cuando quemaron a la abuela de Gottfried. La acusaron de haber curado graves dolores de cabeza dando masajes con los dedos en la cabeza y en el cuello de la persona afligida, como decía ella. Pero en realidad, todo el mundo sabía que lo hacía con la ayuda del diablo. Iban a interrogarla, pero ella los detuvo y sin vacilar confesó que su poder provenía del diablo. Así que fijaron la hora de quemarla para la mañana siguiente, temprano, en nuestra plaza del mercado. El oficial a cargo de montar la hoguera llegó el primero y la preparó. Ella llegó después, conducida por los alguaciles, que la dejaron allí y se fueron a traer a otra bruja. Su familia no la acompañó. Podrían ser injuriados y tal vez apedreados si la gente se exaltaba. Yo llegué entonces y le di una manzana. Ella estaba en cuclillas frente al fuego, calentándose y esperando. Tenía los labios y las viejas manos azules del frío. A continuación llegó un desconocido. Era un viajero que pasaba casualmente por allí. Le habló con dulzura, y al ver que no había nadie más que yo allí para escucharlo, le dijo que sentía lástima de ella. Y le preguntó si era cierto lo que había confesado, y ella dijo que no. Él pareció sorprendido, y entonces con más lástima aún le preguntó, ¿entonces por qué confesó? Soy vieja y muy pobre, contestó ella, y trabajo para ganarme la vida.
No tenía otro remedio que confesar. Si no lo hubiera hecho, podrían haberme puesto en libertad. Eso me traería la ruina, porque nadie olvidaría que yo había caído bajo sospecha de ser bruja. Y por eso no conseguiría más trabajo, y a donde quiera que fuese, azuzarían los perros contra mí. Dentro de poco tiempo me moriría de hambre. La hoguera es lo mejor, todo acaba pronto. Ustedes dos han sido buenos conmigo y se los agradezco. Se arrimó más al fuego y extendió las manos para calentárselas. Los copos de nieve descendían suave y silenciosamente sobre su vieja cabeza gris, poniéndola blanca, cada vez más blanca. La muchedumbre ya se iba reuniendo. Alguien tiró un huevo que le dio en un ojo y se derramó por su cara. Hubo risas al ver aquello. Le conté a Satanás el caso de las 11 muchachas y el de la anciana, pero no le afectó. Solo dijo que era típico de la raza humana, y lo que hacía la raza humana no tenía importancia. Dijo que él había visto su creación y que no fue hecha de arcilla, fue hecha de fango, o al menos una parte. Yo sabía lo que quería decir con eso, el sentido moral. Él vio el pensamiento en mi cabeza y le divirtió y le hizo reír. Luego llamó a un buey de una dehesa y lo acarició y habló con él, y dijo, ahí lo tienes. Él no llevaría a la locura a niñas a fuerza de hambre y terror y soledad, para luego quemarlas por confesar cosas inventadas que nunca ocurrieron. Y tampoco partiría el corazón de pobres ancianas inocentes ni les haría temer a su propia raza. Y él no las insultaría durante la agonía de su muerte, porque él no está manchado con el sentido moral, sino que es como los ángeles, no conoce el mal y nunca lo hace. Con lo hermoso que era, Satanás podía ser cruelmente ofensivo cuando quería, y siempre quería cuando se trataba de la raza humana. Siempre torcía las narices ante ella y nunca pronunciaba una palabra en su favor. Como iba diciendo, nosotros dudábamos de que fuera el momento apropiado para que Úrsula empleara a un miembro de la familia Narr. Teníamos razón. Cuando la gente se enteró, naturalmente se sintió indignada. Y además, ya que Margaret y Úrsula no tenían por sí mismas lo bastante para comer, ¿de dónde saldría el dinero para alimentar otra boca? Eso es lo que querían saber, y con el fin de enterarse, dejaron de evitar a Gottfried y empezaron a buscar su compañía y a conversar con él. Él estaba complacido, sin pensar mal de nadie y sin ver la trampa, y así habló con inocencia, tan discreto como una vaca. Dinero, dijo, tienen muchísimo. Me pagan 2 groschen a la semana, además de la comida. Y tienen lo mejor de todo, te lo aseguro. El príncipe mismo no sirve mejor comida. Este curioso comentario se lo comunicó el astrólogo al padre Adolf un domingo por la mañana cuando regresaba de misa. El padre se conmovió profundamente y dijo, hay que investigar eso. Dijo que debía de haber brujería en el fondo del asunto y pidió a los aldeanos que reanudaran sus relaciones con Margaret y Úrsula de un modo discreto y sin ostentación, y que no les quitaran los ojos de encima. Les dijo que guardaran silencio para no despertar sospechas en la casa. Al principio los aldeanos eran reacios a la idea de entrar a un sitio tan espantoso, pero el cura les dijo que estarían bajo su protección mientras estuvieran allí y no les sucedería ningún mal, sobre todo si llevaban encima un poco de agua bendita y si tenían a mano el rosario y la cruz. Esto los convenció y se mostraron dispuestos a entrar en la casa. La envidia y la malicia empujaron a los más ruines, que se mostraban impacientes por entrar, y así la pobre Margaret empezó a tener visitas otra vez y estaba tan contenta como un gato. Era casi como cualquier otra persona, humana, feliz en la prosperidad y nada reacia a un poco de ostentación.
Se sentía enormemente agradecida de que no le volvieran la espalda y que le sonrieran otra vez los amigos y la aldea entera, porque de todas las dificultades, quizá la más difícil sea que tus vecinos te rehuyan y te abandonen en una desdeñosa soledad. Las barreras estaban derribadas y ahora ya podíamos visitar la casa y lo hacíamos, nuestros padres y todos, día tras día. La gata empezó a esforzarse al máximo, suministró lo mejor para los huéspedes y en abundancia. Entre otras cosas, muchos platos y muchos vinos que ellos nunca habían probado y de los cuales ni habían oído hablar, excepto por referencias gracias a los criados del príncipe. Y la vajilla también era mucho más elegante que la corriente. Margaret a veces estaba preocupada y perseguía a Úrsula con preguntas hasta un límite incómodo. Pero Úrsula se resistía y se empeñaba en asegurar que era la providencia y no dijo ni una sola palabra de la gata. Margaret sabía que nada le era imposible a la providencia, pero no podía evitar la duda de que tal esfuerzo proviniera de allí, aunque tenía miedo de expresarlo, no fuera que el desastre sobreviniera por solo mencionarlo. Se le ocurrió pensar en la brujería, pero dejó a un lado el pensamiento, porque lo sucedido era anterior a que Gottfried se empleara en la casa, y ella sabía que Úrsula era muy piadosa y que odiaba amargamente a las brujas. Ya cuando llegó Gottfried, la providencia se había establecido. Estaba firmemente atrincherada y recibía toda la gratitud. La gata no protestaba, sino que con la experiencia siguió mejorando sosegadamente la calidad y la abundancia. En cualquier comunidad, grande o pequeña, siempre hay una proporción de gente que no es maliciosa ni cruel por naturaleza, salvo cuando el miedo la vence o cuando sus intereses están en grave peligro o le ocurre alguna cosa semejante. En Nesseldorf había una buena proporción de estas personas y normalmente se sentía su influencia saludable y bondadosa. Pero no estábamos en tiempos normales, a causa del terror a las brujas, y así parecía como si entre nosotros no quedara ningún corazón bondadoso o compasivo digno de mención. Cada vecino se sentía aterrado por el inexplicable estado de cosas en casa de Margaret y no dudaba de que la brujería se encontraba en el fondo de aquello. El terror enloquecía su razón. Naturalmente había quienes les tenían lástima a Margaret y a Úrsula debido al peligro que crecía a su alrededor, pero evidentemente no lo decían. No hubiera sido prudente. Así que eran los otros quienes se salían con la suya. No había nadie que previniera a la muchacha ignorante y a la vieja simplona y que las avisara de que debían modificar su comportamiento. Los chicos queríamos ponerlas sobre aviso, pero cuando llegó la oportunidad nos echamos atrás, por miedo. Descubrimos que no éramos lo bastante hombres ni lo bastante valientes para hacer un acto generoso si había alguna posibilidad de que éste nos metiera en dificultades. Ninguno de nosotros confesó esta cobardía a los demás, sino que hicimos lo que haría cualquiera. Dejamos el asunto y hablamos de otra cosa. Y yo sabía que los tres nos sentíamos mezquinos al comer y beber los manjares de Margaret en compañía de aquellos espías, y al mimarla y halagarla como hacían los otros, y al ver con remordimiento de conciencia qué neciamente feliz estaba ella, y al no decirle ni una palabra que la pusiera en guardia. Estaba realmente feliz y tan orgullosa como una princesa y tan agradecida por tener amigos de nuevo. Mientras aquella gente se pasaban el día vigilando y contándole al padre Adolf todo lo que veían, pero él no veía ni pies ni cabeza a la situación. Debía de haber un encantador en aquella casa, pero ¿quién era? No se había visto a Margaret hacer ninguna prestidigitación, ni a Úrsula, ni siquiera a Gottfried.
Y sin embargo, nunca faltaban los vinos y los bocados exquisitos, y un invitado no podía pedir una cosa sin que al momento la recibiera. Conseguir todo aquello era normal para brujas y encantadores. Esa parte del asunto no resultaba nueva, pero hacerlo sin sortilegios o incluso sin truenos, ni temblores de tierra, ni relámpagos, ni apariciones, eso era algo nuevo, original, totalmente anómalo. No había nada semejante en los libros. Los hechizos siempre eran irreales. En un ambiente sin hechizar, el oro se volvía polvo, la comida se consumía hasta desaparecer. Pero esta prueba fallaba en esta ocasión. Los espías le llevaron muestras y el padre Adolf rezó sobre ellas y las exorcizó, pero no consiguió nada. Seguían siendo reales y auténticas, y solo cedían a la putrefacción natural y tardaban el tiempo normal en descomponerse. El padre Adolf no solo estaba confundido, sino que también estaba exasperado porque esta evidencia casi lo convenció en su fuero interno de que no era cosa de brujería. Pero no estaba convencido del todo porque aquella podría ser una nueva clase de brujería. Había una manera de enterarse de la verdad. Si esa pródiga abundancia de comida no se traía de fuera, sino que se producía en el interior de la casa, seguro que se trataba de brujería.